En este video vamos a seguir hablando de la evidencia empírica sobre la contrastación de modelos de comercio internacional y en particular vamos a seguir con la paradoja de Leontief. Vamos a hablar del paper de Limer en el que se reconsidera la paradoja de Leontief en el sentido de que el argumento de Limer es que lo que mira Leontief para argumentar que Estados Unidos se revela por el comercio abundante en capital es incorrecto. Entonces, todo el argumento de Limer gira alrededor de medir de una forma alternativa el contenido factorial del comercio. En otras palabras, de acuerdo con Limer, no existe paradoja. Muy bien. Lo que hace Limer es determinar la abundancia factorial de un país comparando el ratio capital-trabajo en exportaciones netas con el ratio capital-trabajo en el consumo. ¿Sí? Ese es el argumento de Limer, que estos son los ratios capital-trabajo que hay que mirar y no los ratios capital-trabajo en exportaciones e importaciones brutas, que es lo que miraba Leontief. Entonces, vamos a ver un poquito la matemática del modelo. Los supuestos son los que están acá y esto es el modelo Heck-Sherall-Banek que ya vieron en clase. Entonces tenemos n bienes móviles entre países, n factores que no pueden moverse entre países. Los individuos de todos los países tienen preferencias iguales y homotéticas. Las funciones de producción son de rendimientos constantes a escala e iguales entre países, o sea, todos tienen acceso a las mismas tecnologías. Hay competencia perfecta y los precios de los factores se van a igualar entre países. Si todos estos supuestos son ciertos, sabemos que existe un conjunto de escalares, alfa i, tal que se cumple la ecuación que estamos viendo acá. El subíndice i se refiere a países, T es un vector de exportaciones netas, o sea, cada elemento me dice cuál es la diferencia entre exportaciones e importaciones de los distintos productos para un determinado país. Si eso lo multiplican por la matriz de requerimientos factoriales totales, o sea, directos e indirectos, lo que tienen es el contenido factorial del comercio. Y eso es igual a la diferencia entre la dotación del país I y la dotación mundial multiplicada por el escalar alfa I. Entonces, vamos a demostrar esto que está acá. Vamos a demostrar la ecuación 1. Partamos de la condición de equilibrio entre oferta y demanda de factores. Q sub i es el vector de producción en el país I. Si eso lo multiplican por la matriz de requerimientos directos e indirectos, lo que obtienen es la demanda de factores. Dijimos que el vector E sub i es el vector de dotación, o sea, la oferta factorial. Lo que tenemos ahí es que demanda se iguala con oferta de factores. Si suman para todos los países, van a obtener una expresión similar, pero en lugar de utilizar Q sub i y E sub i, es QW y EW, porque son las producciones mundiales y las dotaciones mundiales. Si además suponemos que los gustos son homotéticos e iguales, sabemos que los vectores de consumo de cada país son proporcionales entre países y por supuesto son proporcionales entre cada país y el mundo. ¿Sí? O sea, si CW es el vector de consumo mundial, sabemos que el vector de consumo del país I va a ser simplemente un escalar del vector de consumo mundial. Cambiará el nivel, pero la proporción en que cada país consume cada uno de los bienes es exactamente la misma. Si reemplazan el consumo mundial por la producción mundial,
llegan a esta segunda expresión que aparece aquí. Digo, es trivial, a nivel mundial oferta es igual a demanda. Si quieren, piénsenlo como si todos los países tuvieran preferencias Coe-Douglas, ¿sí? Ese es un tipo de preferencias que generaría fácilmente esto que estamos viendo acá. El comercio del país I es la diferencia entre lo que produce y lo que consume. Si produce más de lo que consume, ese bien tiene exportaciones netas positivas. Si consume más de lo que produce, ese bien tiene exportaciones netas negativas. Y acuérdense que estos son vectores en los que cada elemento se refiere a un producto diferente. El contenido factorial del comercio lo obtienen multiplicando esta expresión por la matriz A. Eso es lo que hacemos aquí. Distribuimos A y fíjense que A por QI vimos más arriba en la condición de igualdad entre oferta y demanda de factores, que es la dotación del país I. Vimos más arriba que el vector de consumo del país I lo podemos reemplazar por la producción mundial multiplicada por escalar alfa I, y la producción mundial la podemos reemplazar, o sea, la demanda mundial de factores la podemos reemplazar por la dotación mundial de factores, y acá llegamos a la expresión que estábamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que hace Limer? Parte de esta ecuación que acabamos de demostrar cómo se obtiene, y lo que hace es utilizarla para analizar el contenido factorial del comercio con K y L, capital y trabajo, como factores. ¿Sí? Entonces, si esta expresión la escriben para el capital y el trabajo, lo que obtienen es las ecuaciones 2A y 2B. ¿Sí? Lo único que hicimos fue reemplazar los vectores de dotación por KI y KW, y el contenido factorial del comercio simplemente como las exportaciones netas de servicio de capital y las exportaciones netas de servicios del trabajo. Muy bien. Entonces, ¿cómo define Limer la abundancia factorial? Lo que dice es, un país, llamémoslo I, es abundante en capital si se cumple esta desigualdad. El país I es abundante en capital si la proporción del capital mundial que se encuentra en el país I es mayor que la proporción del trabajo mundial que se encuentra en el país I. Entonces, lo que vamos a estar haciendo en lo que sigue es ver cómo la abundancia factorial se va a revelar a partir de comparar distintos vectores de factores, que son los que se utilizan para producir distintos vectores de bienes. Esa es la forma en la cual se va a revelar la abundancia factorial de un determinado país. Entonces ahora vamos a ver condiciones necesarias y suficientes para que un país se revele como abundante en capital a partir de su comercio internacional. En particular, exportaciones e importaciones netas de capital y trabajo. Muy bien. Recuerden, vamos a estar partiendo de esta condición y de las ecuaciones 2.1 y 2A y 2B, perdón, que vimos más arriba. Esta es la ecuación 2A. Pueden despejar KW de acá. Perdón. Muy fácilmente, multiplicando por KI llegan a esta expresión y una expresión similar para el caso del trabajo. Sabiendo esto, la definición de abundancia factorial la pueden utilizar con estas igualdades que acabamos de obtener. Perdón, me van a querer matar.
Muy bien. Entonces, una vez que reemplazan, saben que el comercio se va a revelar como abundante en capital si se cumple esta desigualdad. ¿Mm? Y ahora lo que vamos a hacer es reescribir esta ecuación 3 de formas alternativas y vamos a ver que las interpretaciones son bastante intuitivas. Entonces, la primera forma, lo que vamos a hacer es definir la cantidad de capital y de trabajo que se consumen en el país Y como la diferencia entre la dotación de capital del país y las exportaciones netas de capital del país Y. Lo que tiene de capital el país Y menos lo que exporta más lo que importa nos da como resultado la cantidad de capital que consume. Y lo mismo para el trabajo. Lo que tiene de trabajo el país Y menos lo que exporta más lo que importa es igual a lo que el país Y consume de capital. De trabajo, perdón. Muy bien. Entonces, a partir de esto, podemos reescribir esta ecuación como el cociente entre la dotación de capital del país Y y el consumo de capital por parte del país Y a la izquierda del igual, del signo mayor, y a la derecha lo mismo para el trabajo. Y en palabras, lo que tenemos es que un país se revela como abundante en capital si el cociente producción-consumo del capital supera el cociente producción-consumo del trabajo. Otra vez, partiendo de 3, tienen esta expresión. Hacen un poquito de álgebra, van a llegar a esta desigualdad. Y si el país es un exportador neto de los servicios del trabajo, se va a cumplir esta desigualdad. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que un país que exporta servicios de capital y de trabajo, ¿sí? Es exportador neto de servicios de capital y trabajo, se va a revelar como abundante en capital si el comercio es más intensivo en capital que la producción. ¿Sí? Entonces, es un país que es un exportador neto de los servicios de ambos factores, pero se va a revelar en capital si el ratio capital-trabajo en el comercio es más alto que el ratio capital-trabajo en la producción. Muy bien, esto la producción o en la dotación. Alternativamente lo pueden escribir de esta forma. Y otra vez, un país que exporta los servicios de ambos factores se va a revelar como abundante en capital si la proporción del capital que se exporta es mayor que la proporción del trabajo que se exporta. ¿Sí? Este es el trabajo que tiene, el capital total que tiene el país, perdón, y esto es el capital que exporta el país. Entonces, si este cociente es más alto que este, el país se revela como abundante en capital a partir del comercio. Ahora, recordemos esto que vimos más arriba, reemplazamos y pueden llegar a esta expresión. En este caso, lo que vemos es que un país se va a revelar como abundante en capital si la intensidad de capital del comercio es mayor que la intensidad de capital del consumo. O sea, el ratio capital-trabajo en el comercio de este país es más alto que el ratio capital-trabajo en el consumo de este país. Y esta ecuación se va a cumplir muy fácilmente si el país es exportador neto de capital e importador neto del trabajo. Entonces lo que vimos hasta ahora son formas alternativas de computar cómo se revela la abundancia factorial a partir del comercio.
bien. Esto es lo que acabamos de decir. Y lo que se obtiene de esto es que para calcular el contenido factorial de las exportaciones netas, o mejor dicho, lo que vimos hasta acá es que si queremos determinar la abundancia factorial de un país a partir del comercio, lo que necesitamos hacer es calcular el contenido factorial de las exportaciones netas. Otra vez, lo que les decía antes, no alcanza con mirar exportaciones e importaciones brutas, que es lo que hacía Leontief. Muy bien. De hecho, lo que demuestra Limer es que lo que hacía Leontief y la definición de abundancia factorial de Limer son equivalentes solo cuando un país es exportador neto de capital e importador neto de trabajo. Es decir, lo que mira Leontief es consistente con la definición de abundancia factorial de Limer solo cuando se cumplen que estos dos vectores tienen signo opuesto. Muy bien. Y acá tienen la demostración. Y fíjense que, como en el caso de Leontief, tanto las exportaciones netas de capital como las exportaciones netas de trabajo tienen signos positivos, en ese caso lo que muestra Limer es que el resultado que obtiene Leontief no permite hacer ningún tipo de inferencia respecto de la relación entre estos dos cocientes, que son los cocientes que se necesitan, de acuerdo con Limer, para determinar la abundancia factorial de un país. Entonces, lo que hace Limer es utilizar un ejemplo para demostrar que cuando tienen más de dos bienes, el ordenamiento de exportaciones e importaciones, según el contenido factorial, es compatible con cualquier ordenamiento de abundancia factorial. O sea, el resultado que obtiene Leontief es compatible con un país que se revela como abundante en capital o con un país que se revela como abundante en trabajo. En otras palabras, lo que obtiene Leontief no nos dice nada respecto de la abundancia factorial de un país. Y lo que vamos a hacer en el ejemplo es mostrar un caso paradójico en el que se da este resultado y que el país se revela como abundante en capital. O sea, el ratio capital-trabajo de las exportaciones brutas es menor al ratio capital-trabajo de las importaciones brutas y sin embargo el país se revela como abundante en capital o el país es abundante en capital. Muy bien. Entonces vamos a definir o vamos a utilizar esta matriz de coeficientes directos e indirectos. La primera fila representa el capital, la segunda el trabajo, la tercera la tierra, son tres factores. Y las tres columnas representan tres bienes. Tenemos el mismo número de bienes y factores. Y como les decía, un elemento típico de la matriz A me va a mostrar la cantidad de factor que se requiere por unidad de bien. Estos van a ser los vectores de producción, los del país I y los del mundo, o el del país I y el del mundo. Las dotaciones factoriales las pueden calcular a partir de la matriz I y los vectores de producción.
Acá tienen hechas las cuentas. Vamos a suponer que este es el vector de precios. Bien, 1, 2 y 3. La condición de equilibrio comercial, o sea que exportaciones son iguales a importaciones o balanza comercial en equilibrio, y la balanza comercial es el único componente de la cuenta corriente, lo pueden escribir de esta manera: multiplican el precio de los bienes por el vector de comercio neto y eso tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Lo que exportan se compensa 1 a 1 con lo que importan. Y por otro lado, vimos más arriba estas igualdades. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor de alfa. ¿Sí? Simplemente reemplazando en la definición la información que les acabo de mostrar. Y si reemplazamos este resultado en la primera expresión que vimos, vamos a poder calcular el contenido factorial del comercio. Y lo que vamos a ver es que este país es un exportador neto de capital y de trabajo, y un importador neto de tierra. El vector de comercio de bienes lo vamos a calcular simplemente con como la diferencia entre producción y consumo. Este es un país que exporta el primer bien e importa los otros dos, y el contenido factorial de exportaciones e importaciones lo obtienen simplemente multiplicando estos vectores por la matriz A. Acá tienen el contenido factorial de las exportaciones, el contenido factorial de las importaciones. Fíjense, otra vez, las exportaciones brutas de capital y trabajo son positivas, las importaciones brutas también. Y ahora vamos a calcular el ratio o el cociente entre exportaciones e importaciones brutas. Llamémoslo lambda. Lo calculan a partir de las expresiones anteriores. Nos da un resultado que es menor que 1, con lo cual el ratio capital-trabajo en exportaciones brutas es menor que el ratio capital-trabajo en importaciones brutas. Este es el mismo resultado que obtiene Leontief y del cual deduce, erróneamente según Limer, que el país I es abundante en trabajo. ¿Qué es lo que argumenta Limer? Que el ordenamiento correcto para determinar la abundancia factorial hay que hacerlo respecto del mundo. Entonces, si calculan el cociente, dotación en I, dotación mundial de capital, obtienen este valor. Y si hacen lo mismo para el trabajo, obtienen un valor menor. Y por lo tanto, el país se revela como abundante en capital. ¿Cuál es la conclusión? Otra vez, el método que utiliza Leontief para determinar la abundancia factorial revelada por el comercio es correcto solo si hay dos bienes donde uno se exporta y el otro se importa. En ese caso no hay ningún problema y les dejo como ejercicio probar este resultado.